Bien, buenas noches, jóvenes. ¿Cómo se encuentran ustedes en el día de hoy? Buenas noches, profe. Bien, bien. ¿Y usted Buenas cómo noches, está? profe. Bien, gracias. Aquí en esta contienda. Pues me alegra que estén bien. Jóvenes, vamos a continuar mirando aquí la parte de las ondas electromagnéticas, teniendo en cuenta que se hizo un proceso de qué era una onda, cómo se generaban las ondas. Y por supuesto, pues como las ondas mecánicas o electromagnéticas transportan energía, aquí en este campo de la onda electromagnética, pues lo que va a transportar es una densidad de energía. Esa densidad de energía, pues es la energía en la unidad de volumen. Entonces, como está generado por una onda de campo eléctrico y de campo magnético, pues tenemos que evidentemente mirar qué cantidad de energía propaga esa onda. Recordemos que en el proceso se analizó, digamos, la parte de la onda de campo eléctrico y la onda de campo magnético, que es generada a partir de la perturbación o de la oscilación que se hagan a las partículas para generar que el campo eléctrico varíe. Si las cargas están en una región del espacio, en estado estático, pues el campo eléctrico está estático, pero si lo ponemos a oscilar, ella genera una onda. Genera una onda y por consiguiente, pues estaría evidentemente en ese propósito, ¿no? Así pasa, perdón, ya los atiendo un momentico, sí voy, atiendo aquí una urgencia que tengo aquí. Bueno, volvemos otra vez al caso. Entonces, mirando esa situaciones de las ondas electromagnéticas, pues tenemos que mirar todo el comportamiento que ella obedece, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Ellas generan eh, cantidades. Y por allá en la física 2 ustedes vieron la energía de campo eléctrico y la energía de campo magnético. Entonces, la onda electromagnética, como en ambos casos está variando, tanto variando el campo eléctrico como el campo magnético, entonces hay una densidad de energía que está viajando a través de esa onda. Entonces, voy a presentarles aquí a continuación el proceso que vamos a manejar. Aquí.
Bien, ahí pueden ver esa presentación, la energía que transporta la onda. Pero voy a retroceder un poquito para que ustedes recuerden qué es la cantidad de energía transportada. ¿Qué es la energía? No, sino cómo está generando la onda de campo eléctrico y la onda de campo magnético. Le voy a echar aquí un reverso. Bueno, digamos que desde el punto de vista de las ondas electromagnéticas generadas por campo eléctrico y campos magnéticos, teniendo en cuenta que ya ustedes saben el flujo de campo eléctrico generado por la ley de Gauss de flujo eléctrico y la de campo magnético. En ambas situaciones, pues se presentan aquí estas consideraciones de las ecuaciones de Maxwell, que son evidentemente para interpretar lo que es las ondas electromagnéticas. Las fuerzas de Lorentz, tanto del campo eléctrico como del campo magnético, esas fuerzas obedecen pues a la fuerza de Lorentz. Evidentemente, pues aquí tenemos una onda viajera de campo magnético, donde el campo eléctrico y el campo magnético están variando continuamente y tiene una velocidad de propagación que es la velocidad de la luz. Esas dos frentes de onda pues son planas. Bien, esto es lo que genera, digamos, una onda generalizada de campo eléctrico y esta es una onda de campo magnético generalizada. Con una evidencia importante de aquí, de este concepto, de que 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0 es igual sub 0 corresponde a la velocidad de la luz, donde se hace el cálculo evidentemente con estas constantes de permitividad magnética en el vacío y la constante de permeabilidad eléctrica en el vacío. Con esos valores, entonces tenemos estas ecuaciones que son ecuaciones sinusoidales dentro del campo eléctrico y dentro del campo magnético. Son ecuaciones de ondas. Y por eso vamos a tener unos referentes tanto de la velocidad de propagación de la onda con respecto al número de ondas y la frecuencia angular o la relación que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético. Igualmente, está evidenciado con la longitud de onda y la frecuencia. Eso obedece, digamos, a tener unos parámetros y unas fundamentaciones más estrictas, unos argumentos que nos ayuden a calcular esa velocidad de propagación de la onda. Pues evidentemente aquí tenemos esa relación física donde la razón o la, digámoslo así, la división que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético, eso genera la velocidad de la luz. Es un término muy importante en la interpretación de la velocidad de propagación de la onda. Entonces, por eso aquí vamos a evidenciar lo que se conoce como la rapidez de flujo de energía que tiene la onda electromagnética, que se conoce como el vector de Poynting. El vector de Poynting se representa con la letra S. Ese es un carácter vectorial porque tiene dirección, magnitud y sentido. Está dada la expresión matemática 1 sobre mu sub 0. Ese mu sub 0 es la constante de permitividad magnética en el vacío por el producto cruz entre los dos vectores de campo eléctrico y campo magnético. Como sabemos que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son mutuamente perpendiculares, este producto cruz se convierte en el valor absoluto de las dos magnitudes, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, por el seno del ángulo formado entre los dos. Pero como el ángulo es 90 grados, seno de 90 es 1, entonces queda la magnitud de E por B, de campo eléctrico. Por eso aquí tenemos esta expresión. Esta es para encontrar la magnitud del vector de Poynting. Esa magnitud del vector de Poynting, pues la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del campo magnético sobre mu sub 0.
pero podemos hacer otra relación física con respecto a un solo término, tanto de campo eléctrico como de campo magnético. Entonces, sabiendo que la razón que hay entre campo eléctrico sobre campo magnético es la misma velocidad de la luz, entonces aquí despejamos, por ejemplo, el campo magnético igual al campo eléctrico sobre la velocidad de la luz y la reemplazamos aquí en la magnitud. Entonces, cuando yo reemplazo campo magnético, queda cuadrado sobre mu sub 0 por c. Y entonces ya tengo otra relación física para campo eléctrico. Únicamente la velocidad de propagación del campo del vector de Poynting en relación al campo eléctrico. O si despejo al contrario, digo campo eléctrico va a ser igual a la velocidad de la luz por el campo magnético y lo reemplazo aquí y me queda C campo magnético al cuadrado sobre mu sub 0. Entonces, cualquiera de las dos relaciones físicas están mutuamente evidenciadas, tanto de campo eléctrico como de campo magnético. En fin, si yo hago promedio, la razón promedio de este vector de Poynting, de esta rapidez de flujo de energía, entonces yo puedo decir, bueno, si yo hago promedio, digo, vector de Poynting promedio, pues va a ser en relación con esta que tengo aquí arriba, pues al campo eléctrico máximo en su amplitud por el campo magnético máximo en su amplitud sobre 2 veces mu sub 0. Entonces ya tengo ese vector de Poynting promedio. Y ese vector de Poynting promedio es lo mismo que se conoce como la intensidad de la onda. Intensidad de la onda. En sonido, nosotros vimos que la onda tenía una intensidad que era la potencia por unidad de área. O decíamos que era la energía sobre el tiempo por el área. Cualquiera de las dos. Entonces aquí como tengo esa intensidad que es la misma promedio del vector de Poynting, entonces simplemente lo que hago es tener esta función tanto con el campo eléctrico como con el campo magnético, de estas dos relaciones que tuvimos anteriormente. Entonces, si yo hago ese promedio igual a E cuadrado sobre 2 veces mu sub 0 por 6, pues ahí tengo una intensidad de campo eléctrico máximo de la onda. O la hago con el campo magnético y me queda C por el campo magnético, lógicamente que esta es la amplitud máxima sobre 2 veces mu sub 0. Recuerde que ese mu sub 0 tiene un valor especificado de 4 pi por 10 a la menos 7. Eso serían Tesla sobre metros por amperio. Y evidentemente, pues eso es una relación que da pues funcionalidad al principio de la intensidad, como lo conocíamos en el sonido, la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que estas relaciones promedio de intensidad, pues asociadas con la densidad de energía por la onda, podemos decir, recordando por allá ese concepto de energía, esa densidad de energía, pues la energía sobre el volumen. Por eso se llama densidad de energía. Energía sobre volumen la vamos a llamar mu sub E para indicar que es la densidad de energía del campo eléctrico. Y esa densidad de energía de campo eléctrico es un medio de epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado. En electricidad se analizó eso, lo que era la energía de campo eléctrico. Y la densidad, pues dividido entre el volumen, pues vamos a tener esa relación. La densidad, lo mismo pasaría con la densidad de campo magnético. Esa densidad de campo magnético, pues es la energía por unidad de volumen de campo magnético y eso va a ser
campo magnético al cuadrado sobre 2 veces mu sub 0. Esa es la energía, densidad de energía de campo magnético. Ahora, conocemos y evidenciamos rotundamente de que pues sabemos que la velocidad de la luz es 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon sub 0 por mu sub 0. Esa expresión la conocemos y conocemos además la expresión de la relación de campo eléctrico sobre campo magnético también, que es la velocidad de la luz. Esas dos expresiones manejadas aquí en estos dos contextos anteriores, tanto de campo eléctrico, de energía, densidad de energía de campo eléctrico y de densidad de energía de campo magnético, utilizando esas dos relaciones vamos a tener una expresión evidente e igual, donde vamos a evidenciar que estas dos energías son equivalentes, son iguales. Entonces, vamos a ver que la densidad de energía de campo magnético es igual, utilizando la relación de campo magnético igual a E sobre C, lo elevamos al cuadrado, esto elevado al cuadrado, sobre 2 mu sub 0. Y eso me va a quedar, evidentemente me va a quedar E al cuadrado, C al cuadrado, sobre 2 mu sub 0. Pero como tenemos que C es igual a 1 sobre la raíz, si la elevamos al cuadrado, la reemplazamos aquí, este C cuadrado, y se cancela el mu sub 0 y nos queda un medio de epsilon sub 0 E cuadrado. Ese es campo eléctrico al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos como densidad de energía eléctrica? Entonces, la densidad de energía magnética va a ser igual a la eléctrica. Las dos son iguales. Entonces, podemos ver aquí este resultado donde un medio de epsilon sub 0 E cuadrado es igual al campo magnético al cuadrado sobre 2 veces mu sub 0. Y vemos entonces aquí que evidentemente en la relación de las coordenadas cartesianas tenemos el campo eléctrico en dirección de Y, campo magnético en dirección de Z, y C y el vector de dirección de propagación, son rapideces. Entonces, manejado desde el punto de vista de esto, entonces miremos cuál es la densidad de energía que transporta la onda. Realmente el cúmulo, entonces la densidad de energía que va a transportar la onda, pues es la suma de las dos, la energía eléctrica y la energía magnética. Entonces, aquí podemos ver que la densidad de energía en la total es mu. Densidad de energía total es mu, que va a ser igual a mu sub E más mu sub B. Densidad de energía eléctrica y la densidad de energía magnética. Y ya sabemos que cada una de las densidades, por ejemplo, la densidad de energía eléctrica es mu sub 0 es epsilon sub 0 y la densidad, pues digamos, sobre 2, ¿no? Aquí sobre 2. Mu sub 0 es sub 0, campo eléctrico al cuadrado sobre 2, más la de campo magnético que va a ser igual a B cuadrado sobre 2 veces mu sub 0. Y al sumar las dos, pues evidentemente como las dos son iguales, son 2 veces la energía. Entonces 2 veces epsilon sub 0 E cuadrado, se cancela con este medio y queda epsilon sub 0 E cuadrado. Y queda lo mismo aquí. Entonces la densidad de energía transportada es la misma, 2 veces. Entonces ya podemos evidenciar algo importante aquí en la densidad de energía transportada. Ahora, esa densidad de energía en la unidad de tiempo transportada, porque vamos a obtener la potencia. Entonces, esa densidad de energía promedio, energético promedio, va a ser igual a epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado promedio. Y el promedio aquí es dividido entre 2, o sea, un medio de epsilon sub 0 cuadrado sobre 2, que es lo mismo que el campo magnético. Entonces,
esa densidad de energía promedio total de transporte de la onda va a ser la misma intensidad, la intensidad energética. Y esa intensidad energética, pues vemos aquí que es el mismo vector de Poynting, pero aquí esta intensidad de energía promedio la multiplicamos por la velocidad de la luz. Entonces vamos a tener ya una relación física importante de lo que es la intensidad de la onda. Y conocemos nosotros ya que la intensidad de la onda pues es la potencia por unidad de área. Potencia por unidad de área. Entonces las unidades que vamos a tener, aquí en referencia, pues la potencia sea en vatios y el área en metros cuadrados. Entonces vatios sobre metros cuadrados es la intensidad. Entonces aquí tenemos ese proceso. Finalmente, aquí en desarrollo esquemático, ejercicios, problemas, pues no es tan difícil comparar, digamos, la intensidad física de una onda sonora con la intensidad luminosa. Pues vemos aquí que el concepto prevalece. La intensidad va a ser la potencia en la unidad de área. Y esa potencia que conocemos, pues es la potencia promedio, va a ser igual a aquí en este caso, pues lo equivalente. Aquí lo teníamos en equivalencia de potencia promedio. Que es mu potencia promedio, que es el vector de Poynting promedio por el área. Eso es lo que evidencia aquí. Entonces aquí podemos tener esa relación física. El área es, pues, como es un área expansiva volumétricamente, pues va a ser 4πr cuadrado. Y esa potencia, pues, está manejada en relación con la intensidad, que es E cuadrado máximo sobre 2 mu sub 0 por T. Entonces podemos manejar ya el concepto de si quiero calcular el campo eléctrico, le saco la raíz cuadrada y pues despejando, ¿no? Despejando aquí, esta quedaría 2 veces mu sub 0 por la potencia promedio sobre qué. Como es 2, entonces simplificamos, queda 2πr cuadrado. Simplificando, entonces la raíz. Y ya esto asume unos datos correspondientes pues a evidenciados. Ya digamos mu sub 0 es constante, la velocidad de la luz es constante, la potencia que nos dé enunciado el problema, potencia promedio, y el radio a la distancia en que se encuentra pues la situación. Entonces la situación, pues de pronto por aquí dice que debe estar, digamos, a una situación 50%, aquí es de 0,3 metros de distancia, 30 centímetros. Pues bien, esto es, digamos que aquí es un referente y todas las unidades en conjunto trabajadas, pues nos va a dar las unidades de campo eléctrico que serían voltios sobre metro, o nos daría simplemente newton sobre metros. Newton sobre metros. Newton sobre kilómetros. Newton sobre kilómetros. Entonces, esa evidencia pues nos daría una relación física consistente y se puede calcular. Entonces, teniendo ya que el campo eléctrico y teniendo la velocidad de la luz, puedo hallar el campo magnético. Y esa relación de voltios sobre metros dividido entre metros sobre segundo, esto eso me da teslas. Porque un tesla
equivale a un newton o sobre metro sobre amperio, perdón, newton sobre metro por amperio. Y esa es la relación. Aquí en este contexto, eh, manejado desde el punto de la concesión de lo que es la cantidad de movimiento y la presión de radiación que ejerce esa onda sobre una superficie, es aquella que tiene como fundamental el concepto de impulso en cantidad de movimiento. Entonces, hágase cuenta que una esfera o un balón va rodando, pega contra una pared y rebota y se regresa. Entonces, eso es una cantidad de movimiento de reflexión, mientras que otro absorbe. Entonces, en esa expresión, la presión de radiación que ejerce esa cantidad de luz o de onda electromagnética sobre una superficie es, en este caso, el vector de Poynting sobre la velocidad de la luz para indicar que es de absorción lo que hay allí en ese referente. Pero si la presión de radiación es 2 veces el vector de Poynting sobre C, indica que es de una reflexión completa de la superficie. Entonces, por eso hay superficies que absorben totalmente esa energía y otras que reflejan total. Entonces, esas dos superficies son importantes mantenerlas. Por eso, las placas tienen algunas superficies de color negro, otras superficies plateadas para hacer reflexión. En fin, entonces son las fundamentaciones que tiene, digamos, la aplicación. Todo esto también se fundamenta muchísimo en la construcción de las celdas solares para la absorción de energía y acumularlas. Eso es evidentemente una indicación. Las ondas electromagnéticas eh, se producen así como tenemos aquí referentes en una cargas eléctricas positivas y negativas, haciéndola atravesar a través de una energía sinusoidal, o sea, alterna, y entonces vemos que aquí el campo eléctrico entra por esta X y sale por este punto. Entonces está en esa situación, mientras que el campo eléctrico está saliendo de la positiva y está entrando a la negativa en esta circunstancia. Entonces allí tenemos las dos fundamentaciones del campo eléctrico y el campo magnético. Igualmente les hacía referencia sobre el espectro de eléctricas. Ese espectro de la luz visible es un espectro demasiado pequeño contra las otras dimensiones del espectro de las ondas electromagnéticas, como son las ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, que tienen un poco más de intensidad. La luz visible, pues tiene un poquito de rango, pero que está comprendido entre el rojo y el violeta, pasando por el amarillo, el verde, el azul, y llegamos al violeta. Aquí pasamos al naranja también. Entonces está desde los 700 nanómetros hasta los 400 nanómetros. Esas con respecto a longitudes de onda. Con frecuencias, pues tenemos un rango aquí pequeñito desde los 14, perdón, de los 10 a la 14 a los 10 a la 15 Hz de frecuencias. Esas son longitudes de onda referentes para tener, digamos, en algún, aquí está todo el texto comprendido de las ondas de radio, las ondas microondas, ondas infrarrojas, la luz visible en ese rango de longitudes de ondas, las ondas ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma. Y finalmente, pues aquí hay un pequeño resumen del contenido, como le dijera yo, de fórmula
específicas o esenciales para comprender un poco más sobre el contexto de las ondas electromagnéticas. Preguntas y problemas, sí, aquí hay bastantes, muchos que hay que ir escarbando sobre lo que corresponde a las ondas. Por ejemplo, esta antena, cómo está recibiendo una señal, esta antena parabólica. Si yo recibo una señal con una potencia de luz y coloco por aquí un pocillo con agua y esta luz la hago reflejar aquí, pues ella se concentra en un punto y calienta, o sea, conservo esa energía, esa fundamentación. Bueno, hay muchos ejercicios, celdas solares aquí instaladas, para empezar a entrar a mirar lo que es la luz y la óptica, el comportamiento que tienen las ondas electromagnéticas en esa fundamentación. Lógicamente que aquí tendríamos que analizar el comportamiento, porque es que aquí, digamos, la presión de radiación, evidentemente con la presión que ejerce sobre una superficie, nosotros conocemos en mecánica clásica, presión es la fuerza aplicada perpendicular a la unidad de área o unidad de superficie. Por eso se define entonces la presión como fuerza sobre área. Y si esto es una presión, podemos entonces calcular la fuerza que está ejerciendo esa radiación de presión sobre una superficie. Una superficie que se puede seleccionar, digamos, una superficie absortiva o una superficie reflectora de cierta área. Podemos hacer un círculo, un cuadrado, un rectángulo, cualquier figura geométrica que nos comparta esta situación. Es evidentemente complementar estas situaciones. Ahora yo hago las preguntas o le hago la pregunta si entienden este capítulo o hay que referirse más. ¿Qué dice? Vanessa nunca la he escuchado. La he llamado como 1000 veces y nunca le he escuchado la voz. Gómez García. Tiene un logotipo importante con su nombre y apellido. Los demás jóvenes, ¿qué dicen? ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos pausivos? ¿Vamos muy acelerados? Sí, comenten. Pues profesor, hasta el momento se entiende pues la temática, pues más que todo es, si uno no entiende ciertas cosas es volver a leer este tema y ahí sí pues analizarlo y ahí sí uno puede comprender ciertas cosas que de pronto haya pasado por alto. Ajá. Pero digamos, su concepto ya ahorita definible, entiendes que sería ya una onda electromagnética y la puedes comparar con una onda mecánica. Jesús. ¿O será que hay alguna dificultad en comprender que las ondas mecánicas sencillamente, así como lo sabemos, necesitan de un medio para transportarse, igualmente transportan energía? ¿Qué clase de energía puede transportar una onda mecánica? Pues puede transportar energía mecánica como, digamos, como es energía cinética, energía potencial elástica, energía potencial gravitacional. En este caso de las energías, eh, como tenemos aquí energía electromagnética, pues son densidades de energía. Y entonces, pues tenemos ese referente, ¿no? Y evidentemente, pues aquí estamos en ese propósito de ir entendiendo
paulatinamente. Cada Ingeniero, disculpe, apagó el micrófono.